Bueno, pues muchas gracias a ellos, muchas gracias a Enrique por salvarnos el problema. Y hola, soy Clara Grima y vengo a hablar de Harald Bohr, un futbolista que hace periódico, aunque cuando he entrado en este escenario de lo que me han entrado ganas básicamente es de cantar, ¿no? Porque nunca he estado en un escenario tan bonito y debe ser que soy... Ahora no funciona esto. Ay, Dios. Bueno, me quedo aquí. Así sí va. Digo que debo ser muy simple porque también cuando vi el logo o sea, el dibujo que habían hecho tan bonito para el fondo de Quantum 13, también como a lo que me dedico básicamente, esa teoría de grafos, pues tampoco, esto no lo necesito, pues tampoco aguanté la tentación de añadirle unas rayitas y que fuera una triangulación, pero eso es una tontería muy grande, así que voy a hablar de lo que venía. Y yo vengo a hablar, pues aprovechando que tenemos este espectáculo de la ciencia tan maravilloso y con el que estoy disfrutando tanto alrededor de la figura de Bohr, pues yo voy a venir a hablar de uno de los miembros de esa familia, que no es Niels, el premio Nobel, y pues, porque soy matemática, ¿no? Y porque de Niels van a hablar otra gente mejor que yo, que es de Harald, del hermano pequeño de Bohr, que es el que está en esta foto aquí. Como se ve en esta foto, me encanta porque este es Niels. Y ya el niño apuntaba maneras para ser el padre de la mecánica cuántica, porque el niño está, pero no está en la foto, está borroso, es fantástica. Entonces... no hay quien controla al niño. Entonces, bueno, aparte de esa tontería, pues si leéis las biografías de Bohr, pues Harald, su hermano, eso no funciona, se me había olvidado, fueron muy amigos siempre, Harald y Niels, estuvieron siempre juntos, incluso hasta en la madurez, porque el propio Niels pues, consultaba con Harald, que era matemático y era un eminente matemático, cuestiones relacionadas con la matemática. Y el pobre Harald, y digo el pobre, ahora explico por qué, pues tuvo la buena suerte de ser el hermano de este físico danés, de Niels Bohr, que fue una de las personas más importantes, y cuando digo la persona más importante es de todas las personas del país, no solo el científico más importante, lo cual le restó un poco de fama en sus campos, ¿no? Porque este hombre, aparte de ser matemático, como ya he anunciado en el título de la charla, que he hecho un poco de spoiler, fue futbolista. Y fue, creo que, centrocampista, es este que está aquí, en la selección danesa de fútbol, en la selección nacional de fútbol, y con la selección danesa de fútbol en 1908 fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos creo que de Inglaterra. De hecho, Harald estaba creo que metió 2 goles, pero eso no sé si me lo estoy inventando. De hecho, Harald estuvo también en el 17-1 contra Francia, que está en el libro de los récords, como el partido con más diferencia en una competición olímpica. Entonces, Harald, aparte de ser futbolista, centrocampista de la selección danesa de fútbol, en 1910 pues, leyó su tesis sobre serie de Dirichlet, que es una cosa muy bonita en matemáticas, y cuentan que era curioso ver cómo en la sala de lecturas, en el Paraninfo, donde la leyera, había más aficionados al fútbol que matemáticos, porque iban a ver a un matemático defender su tesis doctoral. Entonces, eso a mí me parece fascinante, porque imaginaos lo que pasaría en España si uno de nuestros mejores científicos, que hemos tenido el gusto de ver aquí, es Sirac, fichara por el Barça. O sea, la cantidad de carnets que se sacaría la comunidad científica para ir al Nou Camp a ver a este señor jugar. O imaginaros la que se puede liar en el Paraninfo de una universidad si este hombre lee la tesis. O sea, impresionante. Pero es otra cultura, eran otros tiempos y nos resulta inconcebible. No sé, Sirac tiene pinta de deportista, o sea que por algún lado lo podemos conseguir. En honor a la verdad, y hasta donde yo sé, sí que tenemos en España a alguien relacionado con el fútbol y que adora las matemáticas, que es un jugador también de la selección española, que es Juan Mata, y que también, aparte de ser futbolista de la selección, como Harald, pues no está estudiando matemáticas ni va a ser matemático, pero sí pues, se le propuso un reto en el país para la Real Sociedad Matemática Española, donde proponían un juego de combinatorias muy, muy bonito. Bueno, pues dejo la carrera futbolista de Mata, la tesis de Ramos y demás, y voy a contaros un poco qué hizo Harald Bohr y por qué es un eminente matemático. Entonces, como he dicho, él defendió su tesis sobre series de Dirichlet, ¿vale? Estas series no las echan en ningún canal, no son series de televisión, pero son unas series muy interesantes desde el punto de vista matemático, porque en algún sentido, todo esto entre comillas, pues sus trabajos o los trabajos sobre la serie de Dirichlet
pueden ser un primer acercamiento a un problema muy gordo que existe en matemáticas, un problema muy famoso, que es demostrar la hipótesis de Riemann. Es uno de los problemas abiertos más importantes que hay en la historia de las matemáticas. Eso que está ahí es una función, ¿de acuerdo? Una cosa que le da valores y suelta otros valores. Y en la hipótesis de Riemann, no la voy a explicar, pero lo que están interesados es en ver dónde esa función vale 0, dónde toma el valor 0 y Riemann tiene una hipótesis y tal. No entro. Entonces, lo que la serie de Dirichlet consiste en, si os fijáis, hay un 1 ahí, al lado de esa letra que es una sigma, y sustituirlas, en lugar de por un 1, por a sub n, donde a sub n es un número complejo. Entonces, uno podría pensar, si la función z, la primera que he enseñado, era complicada, esta va a ser peor. Pero no, muchas veces en matemáticas, irte a un caso general, pues favorece la resolución de los mismos. Entonces, digo que sus primeros 2 trabajos en serie de Dirichlet iban no en la dirección de demostrar la hipótesis de Riemann, pero bueno, por ahí. Y siempre que hablo de la hipótesis de Riemann, me gusta contar una anécdota de Hardy, ¿no?, de otro matemático que estaba como estaba excéntrico, y que él decía que Dios lo odiaba. Él mantenía que Dios lo odiaba. Entonces, en cierta ocasión, fue a visitar a Harald Bohr, con el que trabajaba en verano, y porque le gustaba mucho ir a Dinamarca, y cuando tenía que volver a Inglaterra, que era de donde era Hardy, pues había una tempestad muy grande y en aquellos tiempos los barcos pues no eran tan seguros. Entonces este hombre tuvo una feliz idea para evitar el naufragio. Le mandó una postal a Harald Bohr diciendo: he demostrado la hipótesis de Riemann. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento de este señor tan excéntrico? Dios me odia tanto que no va a permitir que se hunda el barco, porque si se hundiera el barco yo pasaría a la historia como aquel que demostró la hipótesis de Riemann. Si conocéis, no me da tiempo, pero casi hablar de Hardy también merece un congreso, porque aparte de sus matemáticas, que eran importantes, era un personaje, como yo he dicho, excéntrico. Sin embargo, por lo que más se conoce a Harald Bohr en el mundo de las matemáticas, es por la definición de las funciones casi periódicas. En alguna biografía, y ahora no me acuerdo quién lo ha dicho, decía que le puso también el nombre que estaba tan bien puesto y era tan descriptivo que por eso no se le recuerdan como las funciones de Bohr, porque que era como se deberían de llamar. Voy a intentar dar una idea de que es una función casi periódica, basándome en lo que es una función periódica. Esto es la función seno, y es una función periódica. ¿Qué significa periódica? Para el que no lo haya visto nunca, pues cada cierto tiempo se repite el valor de la función. Se marca ahí 2 puntitos, entonces en 0 la función seno vale 0, en 2pi también vale 0. Es como si, con todas las comillas, no me vayáis luego a echar una bronca, como si al dar la vuelta volvieras a pasar por el mismo sitio, como si al dar una vuelta de 2pi vuelves a tomar el mismo valor. Eso es una función periódica, una función que cada cierto tiempo se repite, como la onda del seno. Entonces, una función casi periódica, la definición no es fácil, no es trivial de entender, y menos en este tiempo, pero sería una cosa así, digo, con todas las comillas del mundo, sobre todo con la gente que tengo aquí delante, no es muy rigurosa la definición, es como al dar la vuelta no pasas por el mismo sitio, pero casi, ¿vale? Entonces, eso es, de ahí viene, casi periódica, ¿no? Digo que esto es una definición un poco intuitiva, no formal. Y, en algún sentido, las series de funciones casi periódicas, digo en algún sentido, y ahora sí que aquí hay muchos Nobel de física con todas las comillas del mundo, comparten la filosofía de la mecánica cuántica en el sentido, digo, la filosofía, el sabor, el aroma de la mecánica cuántica, en el sentido de que, bueno, primero de que no son exactas, como las funciones periódicas, pero permiten describir algunos procesos reales mejor que el formulado clásico con las series de Fourier, que tampoco las echan en ninguna cadena, pero que son unas series que utilizamos en casi todo lo que hacemos. Las aplicaciones de las funciones casi periódicas, pues muchas. Voy a resaltar que se utiliza, pues cuando se estudia cuasicristales, también se utilizan funciones cuasiperiódicas en el estudio de la homología cuántica de lazos y, por supuesto, en el tratamiento de la imagen y sonido. Cada vez que tocáis un fichero JPG, estáis recordando a Bohr, ¿vale? Entonces, por último ya casi, y esta vez verdad, no como otra gente, lo que, según cuentan de Harald Bohr, lo que nunca eclipsó ni el futbolista ni el matemático fue al hombre. Porque todo el mundo descarta que lo mejor de Harald Bohr era que tenía una humanidad infinita, que era una persona muy simpática, muy amigo de sus amigos y muy cariñoso. Y a mí me gustaría hacer un poco de hincapié en esto, porque últimamente hablamos de fuga de cerebros.
Y no son cerebros, son personas humanas las que se fugan y no solo tienen una cabeza que piensa. Sí, no, lo de movilidad exterior me gusta todavía menos. Pero bueno, entonces, y por último, terminar que también la física cuántica, yo soy matemática, es muy importante para los matemáticos porque esa frase en inglés de Polya nos permite recordar los primeros dígitos del número pi. Si la decís en inglés, si la decís en español, más o menos es que bien me siento una copa de alcohol después de estudiar mecánica cuántica. Muchas gracias a todos.